Hola, ¿qué tal inclusivos e inclusivas? Bienvenidos a un video más del canal de Incluye TV, en el cual están mis grandes amigos Leo, Mauricio y por supuesto yo. Aquí el día de hoy vamos a entrevistar a una persona que va a dar una conferencia ahorita, y antes que todo agradecemos la invitación de Incluye TV a este lugar y empezamos. Sí, mi nombre es Celia Trinidad Luna Pacheco y soy la regidora 12ª en Boca del Río. ¿Cómo se llama este evento y sobre todo de qué va a tratar la conferencia? Sí, mira, esta es una conferencia que estamos impartiendo inicialmente en los CAM de Boca del Río, en el que le estamos informando sobre un programa que vamos a implementar como política pública en el municipio, dirigido a la legitimación de la tutela de las personas con discapacidad intelectual. ¿Nos puede decir por favor ahora en dónde se puede comunicar la gente para que asista a este tipo de eventos? Sí, mira, yo les puedo dar mi contacto, que es celuna.58@gmail.com. Ahí pueden escribirme, o si no, llamarnos a las oficinas en el 202-2222, extensión 1052. Es el teléfono de la regiduría, y ahí nosotros podemos informarles en qué consiste este proyecto y cómo se pueden sumar a él aquí en el Ayuntamiento de Boca del Río. Serrat y Verónica Sosa están con nosotros de Veracruz. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo les indiqué ahí en el CAM que básicamente invitaran a los jóvenes mayores de 18 años a esta plática y que ellos hicieran la invitación a sus papás. Con eso vamos a empezar nuestro tema de la inclusión. Fíjense bien, ahí nosotros estamos viendo en la ilustración que hablamos de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Quiero empezar por decirles que la ONU, ante todos los problemas que hay en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se dio a la labor de investigar y analizar cuáles eran los temas más importantes para lograr una buena convivencia entre los seres humanos, para garantizar las libertades y la seguridad y la buena convivencia entre los seres humanos. A esas convenciones, esos tratados, se adhirió nuestro país, de tal manera que en México también acogemos esos derechos humanos. La ONU también se dio cuenta que había que ver sobre los derechos humanos de ciertos grupos que estaban más desprotegidos, entre ellos las mujeres, pero también están las personas con discapacidad. De ahí que la ONU emitió un tratado que se llama Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Ahí, aparte de que se contemplan los derechos fundamentales de cada persona, se especifica exactamente sobre qué derechos deben prevalecer para las personas con discapacidad, para que no sufran discriminación, para que no sufran segregación, para que no los violenten, para que les proporcionen una vida plena en igualdad de circunstancias con todas las demás personas. Entonces, de eso se trata la convención. La convención
entre muchos de los puntos y temas que ven, habla de cómo deben ser defendidos los derechos de las personas con discapacidad. Y eso tiene que ver con la legitimación de quién nos apoya y quién ayuda a las personas con discapacidad para poder ejercer sus derechos. Para partir de algo en concreto, debemos saber qué es la discapacidad. Anteriormente se trataba la discapacidad como una enfermedad. Sin embargo, actualmente no se considera la discapacidad una enfermedad. Hay ciertas condiciones en las personas que limitan su forma de vida. Por ejemplo, yo ya no veo bien, pues estoy limitada para poder ver de cerca, de lejos, entonces ¿qué necesito? Unos anteojos, ¿no? Entonces, todas las personas de alguna manera en menor o mayor grado tienen problemas de discapacidad, algo que les impide funcionar al 100%. Pero tenemos un segmento de la población, como muchos de nuestros jóvenes que están ahorita aquí presentes, como muchos de ustedes, pues que requieren en ciertas áreas de su vida muchísimos apoyos. ¿Por qué? Porque tienen una discapacidad mayor o menor y diferente entre todos ustedes. Entonces, ¿qué es la discapacidad? Vamos a tratar de entender. Es el resultado de la interacción entre la deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que padece una persona por las barreras ambientales, limitaciones a la actividad y restricciones a la participación. Está muy rebuscado, ¿verdad? Pero vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad no es el que yo no pueda ver. La discapacidad no es el que yo no pueda caminar. La discapacidad es el que yo no pueda aprender a leer y escribir igual que los demás. Esa no. Esas son condiciones en que nos encontramos, o el que yo no oiga, no tenga acceso a comprender lo que están diciendo los demás si alguien no me lo dice con lenguaje de señas, ¿sí? Esos son obstáculos. Esas barreras son las que marcan la discapacidad. Todas las barreras que tenemos desde nuestro hogar, el que no sea para mí fácil abrocharme la camisa o atar mis tenis, ¿sí? Porque no lo he aprendido, pero la limitación está en que alguien no me lo enseñó, ¿sí? Alguien no me ayudó a superar esa barrera. Entonces la discapacidad es el que no tengamos nosotros los elementos suficientes para superar las barreras que impiden nuestro desarrollo pleno. Eso es la discapacidad, no mi ceguera, no mi invalidez. ¿Está entendido? Por eso es que cambiamos de ese modelo que nos trataban como enfermas a las personas con discapacidad a este modelo social. ¿Por qué? Porque la limitación, la discapacidad la marca la sociedad, el entorno en que vive la persona que vive con cierta condición. Eso es la discapacidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Ante esta situación, quiero platicarles que yo de alguna manera me identifico con ustedes porque he vivido la discapacidad al lado de una persona que tiene síndrome de Down, que es mi hija. Entonces, he convivido con muchos de ustedes, a muchos de ustedes los conocemos, hemos convivido, maestros, padres de familia, ustedes jóvenes mismos, y entonces pude observar de que en nuestro municipio hay muchas barreras que impiden que ustedes tengan
un pleno desarrollo y que se cumplan exactamente sus derechos. De tal manera que al estar yo ahora dentro del gobierno del municipio de Boca del Río, analicé que una de las principales barreras que tienen nuestros jóvenes mayores de 18 años es que ya quieren trabajar, que ya quieren comprar sus cosas, que ya quieren tener dinero, que ya quieren salir al cine, que ya quieren hacer muchas cosas, pero se encuentran con muchas limitaciones. Por ejemplo, para trabajar, quién los contrate y cómo los contrate y dónde los contrate para el trabajo, ¿no? Entonces, hay ciertas reglas en este país y en el mundo para que las personas con discapacidad puedan acceder a servicios, a trabajos, a tener cosas, ¿sí? Pero requieren de una ayuda. De tal manera que la convención consideró que uno de los propósitos era promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Por eso emitió esa convención y reconoció que dentro de todos esos derechos tenían que estar incluidas todas aquellas personas que necesitaban más apoyo. Además, reconoció que las personas con discapacidad necesitan su plena autonomía, su independencia e incluso la libertad para tomar sus propias decisiones y opinar sobre las decisiones que tengan que ver con su condición o con su persona, ¿sí? Además, la convención también dijo que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en todos los procesos donde tengan que ver sus derechos, tanto en su casa como en la sociedad, en su escuela, donde si practican el deporte, donde practican deporte. De ahí que nos obligan a todos los que estamos de alguna manera en el gobierno a promover políticas públicas que fomenten estos derechos y que hagamos realidad lo que señala la convención. La convención en el artículo 12, fíjense bien, dice el igual reconocimiento como personas ante la ley. Les vuelvo a repetir, ya no son tratadas las personas con discapacidad como enfermos ni como objetos, son personas igual que todos los demás. Y entonces, por eso les tenemos que reconocer plenamente ante la ley. Le tenemos que reconocer su personalidad jurídica. ¿Qué significa esto? Que es una persona que tiene exactamente los mismos derechos que todos los demás. Que tiene esa persona una capacidad jurídica. Esa capacidad jurídica le va a permitir decidir sobre lo que quiere y lo que puede hacer. Pero en ese ejercicio de esa capacidad jurídica, la convención está considerando que debemos garantizar que haya una persona que los apoye y los oriente para la toma de sus decisiones. La convención le llama guardas. En nuestra ley se llaman tutores. El artículo 13 dice acceso a la justicia. Debemos garantizar el acceso a la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros veamos que una persona con discapacidad enfrenta un proceso judicial, penal o administrativo,
debemos ver que se le trate con todas las garantías que se trata a cualquier ciudadano, y además verificar que las personas que llevan esos juicios estén preparadas para atender a las personas con discapacidad. Esto es, que les hable en un lenguaje sencillo, que les explique qué es lo que está pasando en si se trata de una discapacidad visual, pues utilizando el lenguaje el sistema braille. Si se trata de una persona con discapacidad auditiva, utilizando el lenguaje de señas. Entonces, son las maneras que nosotros como autoridad tenemos la obligación de cumplir. Cuando nosotros hagamos todo eso, entonces sí vamos a poder presumir que somos una sociedad inclusiva. Ahora, para que nosotros podamos hacer todo esto, fíjense bien, nosotros debemos tener en la ley algo que nos lo permita hacer. Ustedes saben que la ley magna o más grande en nuestro país es la Constitución, y precisamente desde ahí, desde la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, desde ahí nos reconocen a todos los mexicanos que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales. Ya quedamos que la Convención es un tratado internacional. México firmó ese tratado internacional, entonces todo lo que dice en la Convención, a eso todos los mexicanos tenemos derecho. Entonces, tratándose de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues todo lo que dice ahí en la Convención, a todo eso tienen derecho todos ustedes jóvenes. Y nosotros, papás de estos jóvenes en esta condición, tenemos la obligación que se cumpla. El otro, otra ley en la que nosotros nos apoyamos es en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México firmó en el 2007. Y a partir de esta convención, entonces, México dictó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En esa ley están todas las reglas de cómo se tienen que aplicar los preceptos de la convención. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce a las personas con discapacidad. En primer término, con esa ley se está reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, como personas que tienen derechos. Y mandata el establecimiento de políticas públicas necesarias para el ejercicio de esos derechos. De ahí que a mí se me ocurrió que uno de los obstáculos es el ejercicio de sus derechos civiles, ¿no? Entonces, para el ejercicio de sus derechos civiles requieren de esa salvaguarda que les platiqué antes, que es el tutor, que los acompañe y los auxilie y les recomiende qué es lo que tienen que hacer, les proporcione los medios para llegar, ¿sí? Los acompañe a buscar un trabajo, los acompañe a inscribirse a la escuela, los acompañe a tomar un deporte, los acompañe al médico, a buscar servicios médicos. El salvaguarda eso es lo que tiene que hacer, acompañar y aconsejar, orientar, ¿sí? Pero la ley define que ese salvaguarda tiene que ser nombrado por alguien que considere y estudie que ese salvaguarda o tutor efectivamente va a hacer las cosas para bien de la persona con discapacidad.
Entonces, por eso se tiene que hacer un juicio. Y por eso pensamos en la implementación del programa de legitimación de la tutela en el municipio de Boca del Río. ¿Por qué hacer este programa? Pues porque esto lo tienen que llevar abogados, porque hay que ir con jueces. Tenemos que buscar médicos, psicólogos que determinen la condición de la discapacidad. Este programa, fíjense bien, está dirigido específicamente a personas con discapacidad intelectual. Son las que necesitan de ese salvaguarda, porque las personas con discapacidad física u otra discapacidad realmente no requieren de que alguien les ayude en esa orientación. ¿Por qué? Porque su problema es que no pueden caminar, que no pueden ver, pero cuando hay algo ahí en nuestro cerebro que nos tiene con ciertas limitaciones para leer, por ejemplo, si yo me voy a contratar y me dan un contrato, pero pues no sé leer ni escribir, puedo trabajar, puedo hacer lo que se dice, lo que se hace en ese lugar, pero no sé leer ni escribir, pues entonces necesito a alguien que me lo lea, ¿verdad? Y esa persona es el salvaguardo tutor, que vea que en ese contrato dice que me van a respetar mis derechos laborales. Entonces, por eso es que necesitan las personas con discapacidad intelectual un salvaguarda o tutor. Entonces, con esta idea de implementar este programa, también nosotros sugerimos en el municipio que en el reglamento del DIF se agregue el Consejo de Tutores y Curadores, a efecto de que en caso de que se sigan estos procedimientos, ya sea de manera preventiva o de manera definitiva, dependiendo del caso, se nombre un tutor de la lista de tutores que cree el propio Consejo de Tutores del municipio de Boca del Río. Y la idea también instrumentar los juicios apoyando a las personas. Estos juicios normalmente cuestan, se requieren de un abogado y demás, pero el ayuntamiento cuenta con una unidad que puede hacer esto por ustedes. Y aquí está, ¿quiénes se encargarán de la instrumentación del programa? Pues corresponde propiamente al DIF del municipio de Boca del Río, encabezado por su presidenta, la dirección del DIF, del propio DIF, y la Procuraduría Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esa es la unidad a la que le correspondería llevar a cabo estos juicios, propiamente a la Procuraduría. Las leyes del DIF señalan que se debe dar orientación legal y asistencia legal a las personas, tanto la ley del DIF nacional como la estatal como la municipal, de tal manera que es un servicio que podemos dar a través del DIF y entonces abatir los costos de estos juicios y entonces ayudar a las personas con discapacidad a superar esta barrera. ¿Sí? Es una manera de superar esta barrera. ¿Quiénes ayudarán? Pues la Dirección de Asuntos Jurídicos, que es la que está encargada ahorita de hacer el reglamento del DIF. La Regiduría Cuarta, que es la encargada de la asistencia pública y la niñez y la familia. Ella también nos apoyará. La Regiduría Segunda, que es la encargada de la promoción de los derechos humanos en nuestro municipio. Entonces, ellos serán quienes nos auxiliarán al DIF para implementar este programa. Además, nosotros también estamos invitando a otras entidades del municipio para que nos apoyen. Entre ellos está el Colegio de Abogados.
O sea, le estamos pidiendo a al Colegio de Abogados que esos abogados accedan a ser tutores, que accedan a ser parte de la lista de tutores del municipio y además que nos ayuden a orientar a las personas con discapacidad y apoyarlas en caso que requieran y deseen seguir el juicio de legitimación de la tutela. La autoridad jurisdiccional, pues que son los jueces, los juzgados, porque ante ellos se lleva este procedimiento. Las universidades públicas y privadas las estamos invitando para que nos apoyen también con el apoyo jurídico y el apoyo técnico y médico para determinar el grado de discapacidad y en qué condiciones está la discapacidad de cada una de las personas que vamos a promover la legitimación de su tutela. Y decidimos, el municipio de Boca del Río es muy grande y sabemos que tenemos dos instituciones que atienden personas con discapacidad aquí en el municipio, públicas, porque también hay privadas, pero decidimos iniciar el programa con estas dos instituciones, el CAM 62 y el CAM 34. El CAM 62 son ustedes que están ahorita aquí presentes y pues con ustedes iniciaríamos y los invitamos quienes después de esta charla deseen a participar en el programa. ¿En qué consiste el programa? El programa consiste en iniciar un juicio civil con apoyo en la Procuraduría de la Protección de las Niñas, los niños y adolescentes. ¿Cuál es el objetivo de este juicio? Bueno, definir el grado de discapacidad para nombrar un tutor o guarda, como dice la convención, salvaguarda, perdón. ¿Para qué me sirve hacer este juicio? Seguramente se han de preguntar ustedes, ¿para qué me sirve a mí hacer este juicio? Bueno, la respuesta, pues para que te acompañe y oriente una persona mayor de edad en decidir qué deseas hacer con tus cosas, o en qué quieres trabajar, o con quién quieres vivir, o a ver, ¿qué otra cosa se les ocurre a ustedes? ¿Quién las podría apoyar en qué? Aparte de lo que ya nombré. En guiarlos en que tengan un propósito de vida. Entonces, para eso sería este juicio. ¿Quién puede ser mi tutor? Es otra de las grandes preguntas. ¿Quién podría ser mi tutor? Según la ley, en primera instancia, papá o mamá. Y a falta de papá o mamá, pues pueden ser hermanos mayores de edad, pueden ser abuelos, pueden ser tíos, ¿sí? O alguien en quien ustedes confíen. A falta de familiares, entonces ahí es donde el juez va a determinar quién sería y nombrará un tutor, que probablemente salga de la lista de tutores que va a elaborar el Consejo de Tutores y Curadores del municipio de Boca del Río. Ya cuando no hay papá, no hay mamá, no hay abuelito, no hay nada, entonces el juez tendrá que nombrar. ¿Quién te ayudará en este proceso? Un juez que en el proceso platicará contigo para conocer bien quién eres y qué es lo mejor para ti. Eso va a ser bien importante. Un juez va a platicar con ustedes, y tanto con papás como con ustedes jóvenes, para ver qué quieren y finalmente evaluará
las recomendaciones de los médicos y psicólogos según sus dictámenes. ¿Qué debe hacer el tutor? Debe acompañarte en todos los actos de tu vida, lo que yo les decía, desde acompañarlos a buscar trabajo, ¿no? Sabemos que uno de nuestros grandes problemas es la movilidad para nosotros. ¿Por qué? Pues porque hay inseguridad, porque hay deficiente sistema de transporte público, porque en nuestra ciudad no hay una educación vial que nos garantice que quienes andamos en la calle no nos van a atropellar. Entonces, desde ahí sí necesitamos a alguien que nos acompañe, ¿no? ¿Por qué? Para saber qué autobús voy a tomar, para saber a dónde me voy a dirigir, cómo me voy a dirigir. Entonces, sí necesitamos que nos acompañen para buscar un trabajo, para buscar una escuela. O sea, el acompañamiento lo necesitan muchas personas con discapacidad. Conozco muchos jóvenes que ya se mueven solitos, ya muchos ya se mueven solos, y ahí eso quiere decir que ya superaron una barrera, ¿no? Y los papás, ahí también tiene que ver mucho con el valor que tenemos los papás para dejarlos moverse solos, ¿no? Y reconocer que se pueden mover solos. En la vida diaria, no que hoy no me quiero bañar, no, te tienes que bañar. ¿Por qué? Darle las razones, ¿por qué te tienes que bañar? Ya no quiero ir a la escuela, darle la razón. Una de las premisas de la convención es que la educación para las personas con discapacidad debe ser por todo el transcurso de su vida. Entonces, no podemos decir, no, ya no va a la escuela. Hay que buscar, hay que darles las opciones. ¿Y quiénes se las tenemos que dar? Nosotros, los papás, porque de repente ya llegó a una edad y ya no puede estar ahí. Bueno, pues hay que salir a buscar opciones. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde tiene que estar? Ahí ya es, también vean, la obligación del tutor, ¿sí? Y no me voy a enojar con mi tutor porque me dice, tienes que ir a la escuela. Claro que no. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en mi beneficio y cumpliendo con una obligación que le mandata no solamente la Convención de los Derechos con las Personas con Discapacidad, sino la Convención de los Derechos de los niños y los adolescentes. Tus pasatiempos, a lo mejor es un niño que quiere hacer judo o karate o levantar pesas, pero es un joven que tiene el síndrome de Down y que tiene el problema del cuello. Pues ahí hay que decirle, no puedes, eso no lo puedes practicar. Tú lo que puedes practicar, decirle las razones, tal vez nadar o cualquier otro deporte menos de contacto porque peligra tu salud, ¿no? Estudios, pasatiempos, qué hacer con tus cosas. Conozco algunos jóvenes que han resultado becados por sus estudios, por su actividad deportiva, y reciben su dinero, ¿no? Y con ese dinero quieren comprar algo. Bueno, pues vamos a orientarlos qué es lo que pueden comprar, para qué les alcanza, si los ayudamos a que ahorren, van ahorrando y a lo mejor puedan comprar algo y no nada más más útil, y no nada más gastárselo en golosinas o ese tipo de cosas que son momentáneas, sino enseñarlos a administrar su dinero, qué hacer con sus cosas. Si yo le compro un teléfono, qué hacer con su teléfono, cómo utilizarlo, no perderlo, en fin, hasta con sus propios zapatos, sus tenis. Todo eso es parte de lo que tiene que hacer un tutor. Definir dónde va a vivir
Bien, después de todo esto, la pregunta es, ¿te animas a participar? Y tu respuesta es sí. Sí. Bienvenido a formar parte de Boca del Río, Ciudad Inclusiva. Bien, si alguien tiene una pregunta, desea hacer alguna aportación, porque también ustedes tienen sus propias experiencias, tenemos foro abierto. Una pregunta. La tutela se puede yo tengo una inquietud como tutora de mi hijo, ¿no? Él es hijo único y solo tiene a papá y a mamá, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué pasa con la tutela cuando no está papá y mamá, ¿no? Se puede delegar, o sea, yo como tutora puedo elegir una tía, como decía aquí, un pariente cercano en quien se confíe. ¿Cómo se hace eso? ¿También entra aquí dentro de este programa o qué pasa? Gracias. Bien, de acuerdo a cómo se encuentra actualmente en nuestro sistema jurídico, sí, la tutela se puede heredar. Pero para poderle heredar necesito yo ser nombrado tutor. Si soy tutor, entonces ya la puedo heredar. Entonces puedes definir, a falta de, según las reglas jurídicas, es papá o mamá. Y a falta de ese papá o mamá, entonces ya empiezas a considerar, ¿no?, hermanos, abuelos, tíos, y lo puedes dejar descrito en un testamento, sí. Pero primero debes ser tú reconocida como tutora. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿El trámite se puede hacer anticipado? O sea, cuando el chico o la chica, la persona cumple la mayoría de edad, 18 años, y los papás aún estamos vivos, podemos hacer el trámite de la tutela. Sí, no, el trámite de tutela, a partir de que cumplen los 18 años, podemos empezarlo, en cualquier momento, ¿no? Pero sí es importante hacerlo. Es como la credencial de lector. Cumples 18 años, ya puedes obtenerla. No quiere decir que exactamente vayas en esa fecha, puedes ir, pero si es necesario que la tengas. Entonces aquí es igual, ya cumplió los 18 años, hay que ir pensando en legitimar la tutela. Solamente aplica una vez cumpliendo los 18 años, porque aquí estamos partiendo del supuesto de que todos los papás vamos a estar con nuestros hijos hasta que cumplan 18 años. Tengo casos cercanos de chicos que no está mamá ni papá y tuvo que quedarse con ellos una persona que está fungiendo ahorita como tutora, pero no es legalmente la tutora. Entonces, cuando tienen que hacer trámites para el chico, para programas especiales o al ir a servicios médicos y tal, ahí es complejo porque no está legalmente escrito que son una movilidad. Ahí les va. Cuando se trata de menores de edad, su propia condición, la ley reconoce que deben estar sujetos a la patria potestad de su papá o su mamá, ¿no? Cuando faltan papá y mamá, entonces ahí la ley contempla que un menor de edad se le tiene que nombrar un tutor. También se sigue un juicio, pero ahí no se declara la interdicción, no se declara a ver hasta dónde tiene que ser la participación. ¿Por qué? Porque es un menor de edad. Sí, el juez le tiene que tomar parecer y todo, pero es un juicio nada más de tutela. Ahí sí es tramitar la tutela de ese menor, porque no están papá y mamá, entonces se tramita el juicio también ante un juzgado civil. ¿Sí? Sí, porque es menor de edad. ¿Alguien más? ¿Ustedes jóvenes? ¿Qué me platican? ¿Alguien quiere comentar algo? Estoy por ustedes más que por nadie. Gracias. No, la verdad, Ahora, tú
estuve reaburrida, ya se me dio una esperanza. La persona con discapacidad puede permanecer, por ejemplo, en una estancia y tener a su tutor aparte, o tiene que vivir completamente con el tutor. No, lo que pasa es en una estancia que O sea, internado. no está papá ni mamá y está en una estancia especial donde puede vivir, donde lo atienden y tal, pero el tutor está al pendiente de sus cosas, de los pagos de la estancia. Ah, es una estancia pagada. Sí, claro. Ah, ajá, sí, como un internado. No, pues sí debe tener un tutor, porque el tutor paga, el tutor se encarga, el tutor Toma decisiones. toma decisiones, claro, sí tiene que. Porque la estancia nada más le está dando el servicio, pero no está siendo su tutor, debe tener su tutor, sí. Ahora, le preguntaba, porque los DIF luego tienen ese tipo de estancias, bueno, ahí el DIF es el que señala el tutor, el que busca nombrar el tutor, ¿no? Si es que no hay tutor. Tiene que seguir ese procedimiento a través de la Procuraduría. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues por mi parte es todo y están invitados a ser parte de la ciudad inclusiva.